Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 3 de septiembre de 2021. Bueno, parece increíble que diga esto, pero hace exactamente un año atrás que se inició la última corrección que hemos visto en el Standard & Poor's. Es impresionante la poca volatilidad que hemos visto en el mercado durante este año, a pesar de todo lo que pasó, como ya lo hemos visto en informes anteriores. Fíjense que me tengo que ir, si yo quiero tomar una medición, recuerden que siempre hablamos de las correcciones de mercado, que son aquellos movimientos bajistas desde los máximos históricos, que en más o menos son de un 10%, cuando las correcciones son entre un 5 y un 10% se consideran correcciones menores. Cuando las correcciones son entre un 10 y un 20% se consideran correcciones mayores y ya más de un 20% se considera un mercado bajista. Entonces una corrección promedio de mercado tiene más o menos un 10% de baja. Menos del 5% de baja ya ni siquiera puede ser considerada una corrección. O sea, llámenlo toma de ganancia, llámenlo movimiento normal de los mercados, pero ni siquiera tendría la profundidad suficiente una corrección de menos del 5% como para que la tomemos en cuenta como, bueno, efectivamente hay una corrección de mercado. Fíjense que tengo que venirme hasta acá, hasta el 3 de septiembre de 2020 para tomar una medición y ver una baja desde los récords históricos mayor al 5%. Acá estuvimos dentro más o menos del promedio, que fue, bueno, la época previa a las elecciones de Estados Unidos, como vemos acá, después cuando ya sucedieron las elecciones, que ya ganó Biden, como el mercado justamente no tiene ideología política, o sea, al mercado no le importa tanto si gana el Partido Demócrata o el Partido Republicano, lo que el mercado odia es la incertidumbre. Una vez que ya se puso un resultado de las elecciones, que ya se sabía quién iba a ser el presidente de Estados Unidos durante los próximos 4 años, listo, el mercado ya se quitó esa incertidumbre de encima y listo, se terminó la incertidumbre y se recuperó. Pero fíjese que después de eso, si yo sigo avanzando y vengo ya a 2021, me cuesta mucho encontrar, o sea, no voy a encontrar nunca una corrección mayor al 5%. Fíjense, 3 y pico, esta fue una de las más difíciles de todas porque fue la que estuvo más ligada a la suba de las tasas de interés de los bonos. Estuvimos ahí nomás, un 4,80 y pico por ciento. Después la que estaba ligada puntualmente a la inflación, cuando apareció por primera vez el dato de inflación muy alto, también 4% abajo. Y bueno, después también hubo otras correcciones, pero en ninguno de los casos se llegó a una corrección que uno podría decir, bueno, más del 5%, esto ya es una corrección de mercado, ya amerita ser considerado una corrección. Entonces, ¿qué es lo que me interesa mucho que quede claro? Que estamos en uno de los años de menos volatilidad histórica del Standard & Poor's, o sea, ha pasado de todo este año, bueno, como normalmente, siempre en un periodo tan largo de tiempo suelen pasar muchas cosas, pero, a ver, si alguno de ustedes se ha sentido nervioso a lo largo de este año al invertir en CDRs de empresas de Estados Unidos, bueno, déjenme decirles que esos nervios o ese miedo, esa preocupación, estuvo totalmente en sus cabezas. Porque la verdad es que lo que nos muestran los datos es que hemos tenido un año demasiado tranquilo, porque eventualmente la volatilidad va a volver, las correcciones son algo normal, absolutamente normal de los mercados, el sentimiento negativo de los inversores es algo absolutamente normal. Y bueno, mi miedo es ese, mi miedo es que tomemos este año como referencia, porque bueno, ya saben que se ha estudiado mucho sobre los sesgos mentales que tenemos los seres humanos y más aún los sesgos mentales aplicados a la inversión. Y bueno, los sesgos nos pueden jugar muy en contra el día que vuelva la volatilidad a Estados Unidos. Cuando empecemos a ver caídas en las acciones de Estados Unidos de el 10, el 15%, bueno, puede haber gente que se puede poner muy nerviosa, actuar de manera muy imprudente, vender sus acciones sin ningún tipo de justificación, más que por el hecho de que están cayendo. O sea, nunca se vende una acción solo con la única justificación de la vendo porque cae. Como tampoco hay que comprar una acción porque la compro porque sube. O sea, hay que tener razones fundamentales, digamos, para saber por qué vendo y por qué compro. Y bueno, en una situación de mucho sentimiento inversor negativo,
y si no venimos acostumbrados a esa volatilidad, bueno, puede ser que actuemos de manera imprudente. Por eso está bueno también ver un poco los datos históricos. O sea, esto es lo que ha pasado en los mercados alcistas más o menos de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Acá este cuadro divide el mercado alcista de 2009 con 2020 y crea digamos, un nuevo mercado alcista a partir del 23 de marzo. Yo en esto no estoy de acuerdo. Para mí el mercado alcista que estamos viendo ahora es meramente una continuación del que se inició el 9 de marzo de 2009. Pero bueno, la verdad que este cuadro me gustó, aparte los datos están bien. Entonces bueno, eso ya después es una cuestión subjetiva. Pero aparte está bueno también un poco separarlo al mercado antes del COVID y después del COVID para ver justamente la poca volatilidad que ha tenido en general el mercado después de la baja del COVID. Fíjense que el mercado alcista de 2009 a 2020 tuvo bastantes correcciones. O sea, acá tenemos las correcciones menores de mercado entre un 5 y un 10%, que acá le llama pullbacks, y las correcciones mayores entre un 10 y un 20%, que acá le llama directamente correcciones. Entonces vemos la cantidad que han habido durante los mercados alcistas desde más o menos la Segunda Guerra Mundial en adelante. Bueno, vemos que es algo normal, o sea, que es algo normal que en un mercado alcista uno vea correcciones menores y también algunas que otras, por supuesto, generalmente son menos, correcciones mayores, salvo acá en el mercado alcista de la década del 70, porque bueno, acá teníamos conflictos geopolíticos, teníamos también la inflación alta que hubo en Estados Unidos, o sea, acá hubo mucha turbulencia en el medio, así que bueno, dentro de todo tiene sentido que acá hayamos visto un mercado bastante más volátil, con bajas, con correcciones bastante más profundas que las que normalmente se ven. Pero bueno, ven que generalmente las correcciones menores son mayores, o sea, hay más cantidad de correcciones menores que correcciones mayores. Aún así, en el mercado alcista arrancado en 2009, hemos visto bastantes correcciones menores y también varias correcciones mayores. Y aún así, el mercado alcista continúa vigente. Por eso, siempre me importa mucho que internalicemos esta cuestión. Los mercados alcistas en países desarrollados son muy difíciles de matar. A veces parece increíble, estamos en el medio de una corrección de mercado y uno ve declaraciones, e incluso declaraciones de gente bastante respetada, que por ahí hablan de crash o hablan de bear market, del mercado bajista, y uno, no sé, a mí me llama la atención a pensar si es que quieren llamar la atención o realmente creen que se va a terminar el mercado alcista, pues es muy difícil matar un mercado alcista en países desarrollados y más aún en Estados Unidos con la dinámica que tiene la economía de Estados Unidos. Entonces fíjense, el mercado alcista de 2009, todas las correcciones menores y todas las correcciones mayores que sufrió y aún así siguió vigente hasta que vino el COVID y miren lo que pasó después. O sea, tuvimos apenas 3 correcciones menores y no tenemos correcciones mayores. O sea, la volatilidad que estamos experimentando en este momento en el mercado es inusualmente baja y algún día va a cambiar. En algún momento va a venir una corrección de mercado, tal vez ligada al tapering, del cual voy a hablar en un rato, más que nada para que no tengamos miedo. Y tengamos en cuenta eso, algún día va a venir alguna corrección más grande de mercado, el sentimiento de los inversores en general lo vamos a ver en portales de noticias financieras, lo vamos a ver en Twitter, en redes sociales, en aplicaciones de mensajería, grupos de WhatsApp, de Telegram, lo vamos a ver, pero lo importante es que analicemos justamente cuáles son las causas de la corrección y si tiene justificativo para provocar una recesión en Estados Unidos. Si no la tiene, sigamos en el mercado porque es muy costoso en cuanto a pérdida de rendimiento final y a costo de oportunidad salirse de un mercado alcista de manera muy precipitada, sobre todo que justamente por los mismos sesgos cognitivos que tenemos, una vez que nos salimos de manera muy precipitada, después cuesta mucho volver a entrar y comprar una acción que la vendimos, por ejemplo, en 100, comprarla de nuevo a las pocas semanas o dentro de un mes, 2 meses a 110, por ejemplo, porque vamos a sentir que ahora la estamos comprando más cara. Entonces todos esos sesgos nos afectan en nuestra vida de inversores y tenemos que tratar de evitarlos. Y ahora este contexto de baja volatilidad del mercado puede provocarnos que eventualmente tengamos, por ejemplo, un sesgo de continuidad. O sea, a ver, ¿qué es un sesgo de continuidad? Bueno, es
la típica idea que nos hace creer que el futuro va a ser más o menos una continuación del presente. Entonces, claro, cuando ocurre algo que no teníamos esperado porque no se asemeja a nuestro pasado más reciente, nos asustamos y entramos en pánico. Creo que el mejor ejemplo que se me ocurre fue justamente febrero-marzo del año pasado. O sea, veníamos acostumbrados a una cosa, veníamos después del 2019, que fue uno de los años más alcistas de todo Wall Street, con un Standard & Poor's subiendo más de un 30%. De repente viene el COVID, las acciones se desploman 20 y pico por ciento las tecnológicas, 30 y pico por ciento el Standard & Poor's. Bueno, era muy difícil no entrar en pánico en ese momento, porque encima, claro, era tan diferente la situación que se estaba viviendo con respecto a lo que veníamos viviendo que nos quedábamos sin herramientas, o sea, nos estábamos totalmente desorientados, y muchas personas ante la desorientación que sienten prefieren cerrar el dolor que están sintiendo, prefieren terminar con ese dolor que están sintiendo de ver las acciones caer en el mercado y salen a vender. Claro, si uno miraba las empresas, si uno se ponía a analizar puntualmente, vamos a suponer que uno tenía empresas tecnológicas, no había ninguna justificación para venderla, porque yo pienso, no sé, si tengo Netflix, ¿en qué se va a perjudicar Netflix? Si tengo Amazon, ¿en qué se va a perjudicar Amazon? Si tengo Apple, si tengo Facebook, si tengo Google, ¿en qué se van a perjudicar? Sobre todo porque en ningún momento se dijo que las cuarentenas, por lo menos las cuarentenas en países desarrollados, iban a ser algo permanente y de larga duración, sino que iban a ser algo bastante temporal. Claro, si uno tenía aerolíneas, si uno tenía compradas empresas de cruceros, ahí puede ser un poco más entendible, porque esas empresas sí sufrieron un golpe directo a sus fundamentos. Pero si uno tenía Amazon, por ejemplo, si uno tenía Facebook, si uno tenía Google, Apple, no había ninguna justificación para vender. Pero bueno, el hecho de encontrarte en esa situación y que el sentimiento de los inversores se haya tornado más negativo tal vez de lo que nunca había estado, bueno, tal vez llevó a muchas personas a actuar de manera muy precipitada. Y claro, cuando el mercado se recuperó a partir del 23-24 de marzo y empezó a subir, era muy difícil ver que subía en abril, que subía en mayo y que uno se estaba perdiendo la recuperación, porque si había vendido en febrero en el medio del dolor, bueno, tenía muy reciente ese recuerdo del dolor. Y después otro sesgo bastante similar es el sesgo de anclaje, también donde nosotros como seres humanos tendemos bastante a ligar nuestro comportamiento, en realidad lo que ligamos es el comportamiento futuro de la empresa al comportamiento que ha tenido en el pasado reciente, más que nada, creyendo básicamente que el futuro es un porvenir. O sea, tenemos medio esa ilusión donde creemos que el futuro es un porvenir, o sea, que es algo que está y que tenemos que esperar a que llegue, cuando en realidad, sobre todo en la función empresarial, en realidad es un por hacer. O sea, el futuro en realidad, cuando nosotros invertimos en empresas, el futuro es un por hacer, o sea, que está ligado a la iniciativa empresarial, a lo que se llama la función empresarial. Y claro, eso nos habilita una cantidad enorme de escenarios imposibles de analizar, porque obviamente, o sea, ante el futuro nosotros más o menos tenemos una idea de cómo viene la empresa, creemos que el futuro va a ser meramente una continuación del presente, y a veces no es así. Entonces, claro, cuando no pasa, por ejemplo, si uno estaba invertido en Netflix fue la mejor inversión de la década pasada. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente Netflix creó una nueva industria. Ahora, en esa industria, ante las increíbles ganancias que estaba teniendo Netflix, eso fomentó la competencia y apareció Amazon Prime, apareció por supuesto Disney Plus, aparecieron las plataformas de HBO, aparecieron también las plataformas de Fox, también ligadas a Disney, y bueno, la ventaja competitiva que tenía Netflix se fue erosionando. Entonces, cuando uno miraba Netflix, había sido la mejor inversión de la década pasada, y bueno, tal vez no sea una inversión tan buena durante esta década, porque ahora ya va a depender principalmente de su propio contenido y no tanto de recibir licencias de otras empresas, porque ahora esas empresas no se las van a dar. Entonces, esa ventaja competitiva, esa propuesta de valor tan disruptiva, tan innovadora que tuvo Netflix, tal vez ahora no la tenga. Entonces, si uno cree que el futuro de esta empresa puntualmente, por ejemplo, va a ser igual a lo que fue su pasado, tal vez se esté equivocando. Y esa es justamente la razón por la cual siempre me interesa y siempre enfatizo mucho que miremos las empresas. O sea, la semana pasada yo explicaba una forma de armar un portafolio de inversión, y el objetivo de esa forma, el método top-down, es justamente que de todo el universo de empresas que tenemos para invertir, vayamos
haciendo un embudo, pasando por varios filtros, hasta que lleguemos a un número relativamente manejable de empresas individuales a las cuales sí vamos a poder analizar en profundidad. O sea, es como que vamos a tratar de ir seleccionando las mejores empresas para quedarnos con un grupo reducido a las cuales vamos a vigilar de cerca. Y nuestro portafolio va a ser básicamente eso, va a ser como un pastor con un rebaño de ovejas. Va a ser algo, más o menos una metáfora bastante adecuada sería esa, donde lo que tenemos que hacer es simplemente seleccionar los mejores ejemplares y después básicamente vigilarlos a que crezcan, a que engorden, a que estén saludables y que se reproduzcan básicamente para que entonces nuestro rebaño, nuestra riqueza crezca. Esa sería una muy buena metáfora al respecto. Así que, entonces, a ver, cuidado con dejarse llevar por los sesgos y obviamente el día que venga la corrección de mercado, mi consejo es, antes de salir a vender, preguntémonos si efectivamente la causa que se le atribuye a la baja, el día que veamos que las acciones están bajando un 6, 7, 8, 9% desde el último récord histórico, preguntémonos si la causa que se le atribuye a esa corrección de mercado tiene la justificación, tiene motivo suficiente como para llevar a Estados Unidos a una recesión. O sea, como para que nos hagamos una idea, hoy por hoy el PBI de Estados Unidos es más o menos 22 billones de dólares, lo que sería en inglés trillions. O sea que se necesitaría más o menos 500 mil millones de dólares erosionados de su economía para llevarlo a una recesión. O sea, más o menos sería eso lo que tendríamos que hacer, sería medio billón. O sea, tendríamos que pensar si la causa a la cual se le atribuye la baja de los precios tiene el poder suficiente como para erosionar, para eliminar de la economía de Estados Unidos, del total de la economía de Estados Unidos, más o menos medio billón de dólares. Si no lo tiene, no va a entrar a Estados Unidos en recesión y por lo tanto es algo temporal. Es una baja temporal ligada a un sentimiento inversor y por lo tanto lo que tenemos que hacer es algo muy difícil cuando uno invierte en acciones, que es quedarse quieto o en todo caso, si uno tiene liquidez, esperar a que el mercado baje más o menos un 9%, de ser posible un 10% o un poco más, y entonces ahí sí aprovechar para comprar y buscar aquellas empresas que más nos gusten. Ya saben cuáles son los sectores que a mí más me gustan en este momento: el tecnológico, consumo discrecional y servicio de comunicación, con las empresas que suelen mencionar habitualmente acá en los informes, y entonces aprovechar para rebalancear el portafolio, porque claramente si se le atribuye una causa a la corrección de mercado y uno ve que la causa no tiene ningún tipo de capacidad para llevar a Estados Unidos a una recesión, bueno, se trata de simplemente una baja temporal, un sentimiento negativo de los inversores que tenemos que obviamente evitar que nos lleve puestos, y bueno, básicamente esperar eso. O sea, así como arranca el sentimiento negativo, de la misma manera y de manera inesperada termina, y en el momento que termina la suba sigue y listo, y sigue, continúa el mercado alcista. Bueno, y algo que nunca está de más volver a aclarar, porque siempre aparece este tipo de preocupaciones, es que el mercado no está ignorando la realidad al estar ahora en récord histórico con los problemas, por ejemplo, con la variante Delta, con los problemas en Afganistán. O sea, nuevamente, repito lo que siempre digo, las acciones no reflejan el presente, lo que reflejan son las expectativas que el consenso de los inversores tiene sobre las ganancias que van a estar mostrando las empresas en sus balances dentro de los próximos 12 a 24 meses cuando estamos en mercados alcistas. O sea, esto que estamos viendo ahora en Standard & Poor's, este cierre que vemos hoy del Standard & Poor's, no está reflejando cómo están las empresas hoy, sino cuál es la expectativa que el consenso de los inversores tiene sobre cómo van a ser las ganancias que las empresas van a estar mostrando en sus balances el año que viene. O sea, entonces, eso es lo que tenemos que entender. O sea, las acciones van a ir descontando en los precios la expectativa de las ganancias futuras. Y obviamente, solamente vamos a ver ciertos movimientos con volatilidad cuando la realidad que finalmente ocurra el día que se publiquen los balances sea muy diferente a lo esperado, ya sea diferente para bien o diferente para mal. Entonces, siempre tengan mucho en cuenta, o sea,
tengan mucho esto en cuenta porque es muy tentador, o sea, es muy tentador creer, o sea, ver que, por ejemplo, está la variante Delta, por ejemplo, que hasta ahora, salvo en Australia, Nueva Zelanda, no ha generado cierres totales de economía. Bueno, ve obviamente lo que pasa en Afganistán, ve obviamente que la economía de Estados Unidos es verdad que se recuperó, pero que ha mostrado algunos signos de que se está desacelerando un poco, pero bueno, o sea, si las acciones suben a pesar de todo eso, no es porque lo estén ignorando, sino que justamente lo tienen en cuenta porque es algo público que todo el mundo lo sabe. O sea, basta con entrar a cualquier portal de noticias financieras. O sea, obviamente que las acciones, los inversores que invierten en acciones saben este tipo de cosas. Pero si aún así compran acciones de las empresas cuyo valor está determinado por el descuento de flujos futuros que vamos a ver en las ganancias de sus próximos balances, bueno, lo hacen porque claramente consideran que estos problemas son temporales y que eventualmente los vamos a solucionar. De hecho, a ver, si quieren un indicador que es bastante interesante, pero que no predice acciones, pero sí sirve bastante para ver cómo está marchando la economía, para cuando digan, por ejemplo, cuando ven algún tipo de discurso, algún tipo de argumentación de que no, las empresas están, las acciones están negando la realidad, están ignorando la realidad porque la economía se está deteriorando. Bueno, usen el Leading Indicator, por ejemplo, en el Conference Board, cuando vemos acá en la página web del Conference Board, ellos lo que hacen es publicar el Leading Indicator Index. Directamente pueden ir a Google y ponen así Conference Board Leading Indicator, Leading Economic Index, que es básicamente un índice de lo que ellos estiman indicadores líderes, o sea que serían indicadores que, según el Conference Board, lo que hacen es anticipar un poco lo que puede pasar. Pero repito una vez más, esto no intenta predecir comportamientos de acciones, porque de hecho incluye el Standard & Poor's dentro de sus indicadores, sino que lo que intenta predecir es la marcha de la economía. Y como ya sabemos, las acciones se mueven antes, o sea, los datos de la economía, así como los datos del empleo, nunca deben ser utilizados para tomar decisiones con respecto a las acciones que compramos, las acciones que vendemos, porque cuando se publican datos económicos o datos del desempleo de Estados Unidos, siempre miran al pasado, mientras que las acciones miran al futuro. Es un grave error tomar, por ejemplo, cómo salió el dato del empleo en Estados Unidos o cómo salió el dato del PIB de Estados Unidos para decidir qué hago con mi portafolio de inversiones de ahora en adelante. O sea, es un grave error. Estoy tomando un dato que mira al pasado para tomar decisiones sobre las acciones que miran al futuro. Entonces, fíjense que acá el Conference Board lo que hace es tratar de hacer un índice, un estimador que trata de predecir más o menos cómo está marchando la economía. Y de hecho, acá si me fijo esta imagen y la amplío un poquito, en azul está el Leading Indicator, vemos que en gris están las recesiones y dentro de todo vemos que las ha anticipado bastante bien. El tema es que las ha anticipado con años de anticipación, o sea, es demasiado, o sea, no me sirve tampoco un indicador que me muestre con demasiada antelación que la economía se está deteriorando. A ver, acá por ejemplo me sirve para ver lo inesperado que fue el COVID, porque de hecho los leading indicators estaban bien, estaban en récord histórico y de repente vino el COVID. Ahora me sirve, ¿para qué me sirve esto? Por ejemplo, en este momento me sirve para saber que aquellas personas que dicen que las acciones están ignorando el deterioro de la economía, o se equivocan o me están mintiendo, porque los leading indicators vemos que están en récord histórico. De hecho, si yo me fijo acá, me dicen que en julio, porque lo van calculando todos los meses, aumentó, o sea, el Leading Indicator Index, o sea, el índice de indicadores líderes del Conference Board, podríamos decirlo así en castellano, se incrementó en julio. Entonces digo, está en récord histórico, o sea, no puedo decir que en este momento la economía esté deteriorándose. Aún así, incluso si la economía está deteriorándose un poco, volvemos a lo mismo, las acciones no van a mirar el presente, lo que van a mirar es el futuro. Para lo único que me puede servir esto es más o menos para tratar de ver si efectivamente hay algún tipo de deterioro en la economía, más que nada para tenerlo en cuenta, pero por supuesto no puedo utilizar esto como casi único indicador para tomar decisiones en las acciones, porque por un lado predice como con demasiada anticipación. Ven acá lo que fue la recesión del 2008, ya venía cayéndose desde 2006, y acá lo mismo, ya en el año 2000 veíamos desde antes que acá tardó incluso más, porque claro, las acciones
se mueven antes. El mercado bajista en las acciones comenzó en marzo del 2000. Y acá vemos que el leading indicator empezó a caerse después. Porque claro, cuando yo miro acá el desglose de los 10 componentes del índice, de este leading indicator index, vemos que acá, entre uno de los indicadores, está el Standard & Poor's. Y de hecho, cuando se han hecho papers académicos, cuando se le ha hecho un análisis a la sensibilidad que tienen estos 10 componentes del índice, del leading indicator, lo que se vio es que claramente el mejor de todos son las acciones. O sea, cuando ellos, que justamente el objetivo de ellos es predecir la marcha de la economía, cuando miran el leading indicators, tienen obviamente la cantidad de horas trabajadas en fábricas, tienen por ejemplo acá más o menos la curva de tasas con la tasa del bono a 10 años menos la tasa de los fondos federales de la Fed. Bueno, lo que han visto es que claramente el mejor, el que más predice qué es lo que va a pasar con la economía, son las acciones. Por eso toman el Standard & Poor's 500. Cuando han hecho sensibilidad y han separado cada uno de estos componentes para ver cuál de ellos era el mejor predictor de todos, era claramente el índice Standard & Poor's. O sea, era el comportamiento de las acciones era claramente el que mejor predecía qué era lo que iba a pasar con la economía. Así que, ¿para qué me sirve esto? Bueno, más o menos para ver en el agregado cómo está marchando la economía de Estados Unidos y por lo menos para que, bueno, si veo que la narrativa en este momento en portales de opinión financiera, por ejemplo, en blogs financieros, es que las acciones se están comportando de manera extraña porque están en récord histórico cuando la economía está mostrando signos de deterioro, acá veo que no es así, que la economía de Estados Unidos por lo menos no está mostrando signos de deterioro. Y, a ver, entonces, ¿cuál sería para mí un motivo para preocuparme? Bueno, a ver, si yo viera al Standard & Poor's 500 rompiendo récord tras récord, con euforia, o sea, cuando yo note que hay euforia entre los inversores y que yo note que el leading indicators está a la baja ya hace varios meses, cuando ve además que la curva de tasas está invertida, no solo en Estados Unidos, sino también en los principales países de Europa, bueno, ahí sí podría ya tener algo más de coherencia, porque estaría viendo el Standard & Poor's cada vez más en los récords, con sentimiento de euforia, con un leading indicators que me está mostrando un deterioro, porque claro, si el Standard & Poor's está en récord histórico y veo acá al leading indicators a la baja, entonces puede ser que justamente los otros indicadores, los que hablan más de la economía real, sean los que me estén indicando que está empezando a verse un deterioro que los inversores están ignorando en el mercado. Recuerden que la principal causa generadora de mercados bajistas es cuando los precios de las acciones entran en euforia con expectativas demasiado irracionales de los inversores que además están ignorando una situación económica y por lo tanto una situación en los fundamentos de las empresas que cada vez se va deteriorando más. O sea, empieza a haber un desfasaje entre las expectativas que están cargadas en los precios de las acciones y los fundamentos de las empresas que van a ser los que eventualmente van a generar esas ganancias. En algún momento el desfasaje se torna tan grande entre la expectativa de ganancia y la capacidad que tienen las empresas para generar esas ganancias, que eventualmente eso se corrige. Y se corrige con un mercado bajista, con una recesión, etcétera, etcétera, lo que ya hemos visto cuando analizamos la historia de los mercados. Entonces, lo que me haría a mí preocuparme sería eso, un mercado en euforia, con unos leading indicators, o sea, con indicadores económicos deteriorándose, con curva de bonos invertida tanto en Estados Unidos como también en Europa. Ese sería un escenario en el cual yo sí ya me preocuparía y ya sí empezaría a pensar tal vez en tomar ganancias parciales de mi portafolio, empezar a salirme, empezar a invertir en otro tipo de activos, porque las acciones ya estarían entrando más en lo que sería una euforia. Bueno, pero a ver, no estamos en ese escenario, claramente no estamos en un escenario de euforia, no hay euforia en absoluto en este momento en el mercado y tampoco, como vimos recién, no estamos en un escenario donde la economía de Estados Unidos se esté deteriorando. Vamos a ver durante los próximos meses, pero al menos en este momento no estoy en absoluto en un escenario donde yo tenga que temer
por la continuidad de este mercado alcista. Así que, a ver, si las acciones siguen subiendo a pesar de la variante Delta, de los conflictos geopolíticos, de todo lo que se les pueda ocurrir para preocuparse por lo que está pasando con la economía de los principales países del mundo en este momento, o sea, si a pesar de eso vemos a Estados Unidos en récord histórico, no es porque el mercado, o sea, los inversores ignoren eso. O sea, sería muy estúpido creer que el mercado ignora algo tan conocido por todos. O sea, lo que está pasando es que, obviamente, los inversores consideran la variante Delta, o sea, ponen todo eso en sus análisis y ponen todo eso, por supuesto, ya en los precios, y claramente consideran que los efectos que va a tener, por ejemplo, la variante Delta en la economía de los países y por lo tanto también en las ganancias que eventualmente van a mostrar las empresas en los balances del futuro, no se van a deteriorar como consecuencia de esto, o si se van a deteriorar ya está incorporado en los precios también. Entonces, si no vemos justamente bajas mayores ante estos temores que puede provocar la variante Delta o nuevas variantes o otros problemas que puedan venir, es porque justamente los inversores han tenido en cuenta la noticia, han analizado y eventualmente han considerado que, bueno, efectivamente puede ser que las economías de algunos países se deterioren temporalmente, que las ganancias de algunas empresas, de algunos sectores se deterioren temporalmente, pero bueno, claramente no están considerando que sea algo totalmente abarcativo del mercado, ni algo que vaya a afectar a las ganancias de las empresas de manera perdurable y persistente en el tiempo, sino que puede ser algo meramente temporal. Si no, de lo contrario, ya veríamos bajas mayores. Entonces, bueno, no nos asustemos justamente ante ese tipo de anuncios, porque nunca el mercado ignora algo que es conocido por absolutamente todos, que se publica en los principales medios de comunicación financieros del mundo y que es accesible gratuitamente por todos. O sea, siempre que veamos este tipo de anuncios de que el mercado está ignorando algo que es conocido por todos, confiemos en el mercado, porque claramente los inversores en esos sí son bastante eficientes, son bastante buenos para hacerlo, y queda rápidamente cualquier información que sea de público conocimiento, rápidamente es incorporada en los precios en un día, en un momento como este, donde los mercados están interconectados a nivel mundial. Bueno, y hablando justamente de causas que podrían provocar correcciones del mercado durante los próximos meses, creo yo que la primera, la más importante que se me viene a la mente es el tapering de la Fed. Que bueno, acá le dicen tapering, así que voy a utilizar el término argentino para referirme a lo que sería el proceso por el cual la Fed va a dejar de comprar activos financieros. Entonces, una pregunta sensata para hacerse en este momento sería, ¿deben los inversores preocuparse porque la Fed reduzca posiblemente a fin de año a cero la compra de activos financieros? Bueno, la respuesta es tajantemente no. Así que bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. No, mentira, no. Voy a elaborar un poco más la respuesta porque en general hay bastante miedo. O sea, la verdad que, no me explico cómo, teniendo un antecedente tan cercano de un tapering en el 2013, donde la Fed directamente dejó de comprar activos, bonos en ese caso, de los bancos, y de hecho después empezó a reducir su hoja de balance, y ese antecedente mostró que no generó un mercado bajista en absoluto, sino que al contrario lo retroalimentó. Parece increíble, pero sinceramente increíble, que teniendo un antecedente tan obvio de que el tapering de la Fed no provoca mercados bajistas, ya empiecen, obviamente anticipadamente, porque esta semana estuvo la reunión de Jackson Hole de los bancos centrales, donde bueno, suele hablar la Fed. Es una reunión que básicamente para el mercado no sirve para mucho, porque primero que nada el mercado la espera. Ya saben que si el mercado la espera no hay mucha novedad en eso, y cuando no hay novedad no mueve los precios. Y después también pasa que
los banqueros centrales, no solo Powell en la Fed, sino todos los banqueros centrales, como que cuando acceden a su puesto, aprenden a hablar un idioma. O sea, los banqueros centrales aprenden a hablar en un idioma especial que hablan ellos, donde básicamente emiten sonidos sin decir nada. Entonces, el discurso de Powell fue más que nada eso. Y el mercado también lo sabe eso. O sea, el mercado sabe que el banquero central va a tratar de decir sin decir nada. O más o menos dar algún tipo de señales de qué es lo que van a hacer, pero sin dar demasiadas precisiones, hasta que efectivamente, bueno, sí, ya se ven forzados por las circunstancias y lo dicen. O sea, Janet Yellen, por ejemplo, hablaba, bueno, de subas de tasas de interés, porque una vez que Bernanke se fue, vino Janet Yellen y dijo, bueno, eventualmente vamos a subir las tasas de interés, pero nunca dijo cuándo. Después las terminó subiendo mucho después de lo que la mayoría de los analistas pensaba. Pero bueno, es así, o sea, el banquero central difícilmente diga, bueno, tal día vamos a hacer tal cosa. O sea, en general dan algunas señales más o menos y después van reaccionando a las circunstancias. O sea, la Fed tiene mucho menos poder del que en realidad tiene. O sea, porque la Fed en realidad trata de reaccionar a las circunstancias. Tampoco es que es proactiva y va por delante de las circunstancias. Entonces, más o menos con la reunión de Jackson Hole, lo que dijo Powell es que lo más probable es que se reduzca ya para ir eliminando. O sea, en este momento la Fed está más o menos comprando activos por, me parece que eran unos 120 mil millones de dólares mensuales más o menos. No estoy tan seguro del dato, pero creo que recordar que era eso. Y debería irlo reduciendo. Puede que sea más, no, la verdad que no recuerdo, pero bueno, no importa el número para el caso. La cuestión es que la Fed todos los meses va comprando más que nada bonos del Tesoro de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene un déficit que necesita financiarlo y que el año pasado no estaba encontrando compradores voluntarios para sus bonos del Tesoro. Entonces, como necesitaba sí o sí financiamiento, la Fed dio un paso adelante y dijo, bueno, así como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, yo te voy a financiar el déficit, lo que típicamente llaman monetizar el déficit del gobierno de Estados Unidos. Ya lo hicieron durante la Segunda Guerra Mundial para cubrir los costos de la guerra, ahora lo están volviendo a hacer para cubrir los costos del COVID. Entonces, eventualmente se ve que la Fed, esto obviamente estará hablado con la secretaria del Tesoro, que casualmente es Janet Yellen, y bueno, irán reduciendo su compra de activos. Entonces, claro, muchos dicen que eso va a provocar posiblemente un mercado bajista. Eso es falso. Entonces, vamos a tratar de explicar un poco qué es lo que pasó en aquel momento, en la crisis del 2008, qué es lo que puede pasar ahora. Y bueno, creo que voy a tener que arrancar explicando un poco de, el quantitative easing, el paquete de estímulo cuantitativo, estimulación cuantitativa, que es como se llama normalmente a los QE, que básicamente esta es la hoja de balance normal que puede tener un banco. O sea, los bancos, nuevamente, como lo digo varias veces en los informes, el negocio bancario es un negocio relativamente sencillo de entender. ¿Qué hacen los bancos? Captan depósitos pagándoles una tasa de interés de corto plazo y dan créditos, préstamos o compran securities, como pueden ser bonos del Tesoro, por ejemplo, y obtienen una tasa por ellos. Entonces, la diferencia entre la tasa pagada por depósitos y la tasa cobrada por créditos o por inversiones que haga el banco es el margen neto de intermediación bancaria. Entonces, ¿qué era lo que había pasado en la crisis de 2008? O sea, que el banco tenía depósitos, contra esos depósitos había dado créditos, más que nada créditos hipotecarios, y había comprado securities, en muchos casos eran bonos respaldados por hipotecas. Cuando viene la crisis subprime, se derrumban los créditos hipotecarios, se derrumban los bonos que estaban respaldados por hipotecas, porque en su gran mayoría eran bonos basura, y la hoja de balance de los bancos se destruye. O sea, los bancos se habían encontrado con obligaciones que tenían que cumplir y con activos que no eran capaces de cumplir con esas obligaciones. O sea, esto hubiera sido un gran colapso para la economía de Estados Unidos y del mundo. Entonces, ¿qué hizo la Fed? La Fed agarró y dio un paso adelante y anunció un QE, o sea, un paquete de estímulo cuantitativo. Acá, como vemos, hubo tres. Hubo uno acá,
hubo otro acá y hubo el tercero acá. Y acá se anunció finalmente el último tapering, se anunció en 2013, se hizo efectivo hasta noviembre de 2014, como vemos acá, ya en noviembre de 2014 fue la última vez que la Fed compró, y a partir de ahí ven que la cantidad de activos de la Fed quedó constante hasta que después la empezaron a reducir en 2018, pero después en 2019 tuvieron que volver a comprar, y después vino el COVID y ahora estamos acá. Entonces, a ver, ¿en qué consistía esto? Lo que consistía era que la Fed lo que iba a hacer era, creaba de la nada, o sea, dinero creado de la nada, o sea, creaba base monetaria de la nada, pero no creaba dinero en efectivo. Lo que creaba eran reservas bancarias. Entonces, ¿qué era lo que hacía la Fed? Le daba reservas bancarias a los bancos a cambio de todos estos activos tóxicos que tenían los bancos. Entonces, de esa manera, la Fed aumentaba su hoja de activos con este tipo de activos tóxicos que estaban perjudicando las hojas de balance de los bancos, y recomponía la salud financiera de los bancos. Entonces, de esa manera, la Fed, digamos, salvó al sistema financiero de los Estados Unidos. O sea, creó de la nada reservas bancarias, se las cambió a los bancos por todos estos activos que eran activos tóxicos, activos que habían caído muchísimo de valor. Con eso aumentó, como vemos acá, su hoja de balance, y lo que permitió justamente es que los bancos no quebraran, o sea, que no haya un colapso bancario masivo en Estados Unidos y por lo tanto también en el mundo. Entonces, eso fue lo que hizo la Fed. Ese es el paquete de estímulo cuantitativo que hizo la Fed en aquella época. Ahora está haciendo algo diferente, porque cuando vino la crisis del COVID, los bancos no estaban mal, o sea, los bancos no necesitaban salvataje como sí lo necesitaban en aquella época. O sea, ¿qué es lo que vemos acá? ¿Qué es lo que vemos que la Fed hizo acá, en este nuevo paquete de estímulo cuantitativo que justamente se va a empezar a reducir en teoría a fin de año? No sabemos si en octubre, noviembre o diciembre, pero según lo que han anunciado lo van a hacer este año. O sea, ¿qué es lo que van a reducir? Lo que está haciendo ahora la Fed no es rescatar al sistema bancario, no es recuperar la salud de los bancos, sino que está utilizando a los bancos como puente para financiar al gobierno de Estados Unidos. O sea, ¿qué es lo que le dice a la Fed? Yo lo que voy a hacer es crear reservas bancarias, te las voy a dar acá y te voy a comprar a vos acá bonos del Tesoro de Estados Unidos. O sea, cuando el gobierno de Estados Unidos emita bonos para financiar el déficit que tiene por todos los gastos que está teniendo con el COVID, vos presentate a las licitaciones, comprale los bonos al gobierno de Estados Unidos, que después vengo yo, te doy reservas que las voy a crear de la nada y me llevo los bonos del Tesoro del gobierno de Estados Unidos. O sea, como la Fed no puede prestarle de manera directa al gobierno de los Estados Unidos, lo que hace es utilizar a los bancos como puente. Entonces eso es lo que vemos acá. Esto es la Fed financiando al gobierno de Estados Unidos por intermediación de los bancos con un paquete de estímulo cuantitativo. O sea, lo que vemos acá es la Fed comprando bonos del Tesoro, básicamente, bonos cortos, pero más que nada bonos largos. Entonces, a veces como que me llama la atención cuando la gente dice, este mercado alcista que vemos acá, este mercado alcista está sostenido por la Fed. Sinceramente, mi pregunta es, ¿a qué se refieren? Porque si la Fed estuviera comprando acciones, como hace por ejemplo el Banco de Japón, la podría llegar a entender, pero la Fed no compra acciones. O sea, en todo caso, la Fed lo que hizo en la crisis del 2008 y hasta 2014 fue afectar positivamente los fundamentos de los bancos, y podríamos decir que gracias a eso también afectó positivamente los fundamentos de las empresas, más que nada de los sectores value, las empresas más intensivas en capital, las empresas que necesitan más financiamiento bancario. Pero la Fed no compró directamente acciones de los bancos, acciones de las empresas. Entonces, decir que la Fed sostiene a este mercado alcista, sinceramente yo diría, bueno, a ver, demostrame con datos qué es lo que te estás refiriendo. ¿A qué te referís con que este mercado está sostenido por la Fed? Este mercado está sostenido por los fundamentos de las empresas, porque las ganancias de las empresas están creciendo, porque las empresas están creciendo, porque la economía está creciendo, porque se está creando empleo, no porque la Fed la está sosteniendo. Y justamente la década anterior, que la Fed dejó de comprar activos durante todo este tiempo y aún así el mercado alcista continuó, te demuestra que decir que la Fed sostiene al mercado alcista, no sé, es inexacto. O sea, no sé sinceramente a qué se refieren con que la Fed está sosteniendo a este mercado alcista. La podría llegar a entender un poco más con el Banco de Japón, porque el Banco de Japón sí compra acciones de empresas en el mercado, pero eso es otro caso totalmente diferente que acá no sucede. O sea, esto fue lo que hizo la Fed en aquel momento. Claro,
¿A qué nos referimos con el tapering? Que en el 22 de mayo de 2013, Bernanke anunció que se venía el tapering, o sea que poco a poco iban a dejar de comprar activos de los bancos, o sea que ya veían que el sistema financiero de Estados Unidos estaba lo suficientemente robusto, que la economía había crecido y que entonces ya ameritaba que la Fed dejara de sostener al sistema financiero de los Estados Unidos. Entonces lo que dijo Bernanke es, bueno, vamos a eventualmente a dejar de comprar activos de los bancos. Acá lo que vemos es justamente, lo voy a ver acá, esto, el día que hace el anuncio. Esta es la tasa del bono del tesoro a 10 años. Acá en el 22 de mayo es cuando Bernanke anuncia. Acá es cuando efectivamente la Fed dice concretamente que en enero de 2014 iban a comenzar a reducir su compra de activos y en noviembre de 2014 es cuando efectivamente termina. O sea, Bernanke anuncia el 22 de mayo que van a comenzar el tapering, no dice cuándo. En diciembre de 2013 la Fed dice en enero comenzamos a reducir la compra de activos, durante todo 2014 van reduciendo mes tras mes y en noviembre de 2014 es efectivamente cuando dejan de comprar definitivamente. Entonces, a ver, ¿qué miedos dispara en los inversores el tapering? O sea, claro, ellos dicen, la Fed está sosteniendo al mercado. Vaya uno a saber qué significa eso. Lo que yo entiendo es, la Fed está comprando bonos del Tesoro de Estados Unidos, está evitando que las tasas de interés suban mucho y ese evitar que las tasas de interés suban mucho va a provocar que el día que la Fed no esté ahí para generar demanda con respecto a bonos del Tesoro de Estados Unidos muy largos, lo que va a pasar es que las tasas van a subir mucho, las tasas le van a pegar negativamente a los fundamentos de las empresas y eso va a provocar que obviamente en los flujos de fondos, cuando tengo que dividir por un número más grande, los valores de las empresas empiecen a caer y eventualmente esto genera un mercado bajista. Ahí tiene como una cierta lógica creer que el tapering podría llegar a crear eso. Ahora, lo que no tienen en cuenta los que piensan que justamente al no estar la Fed comprando bonos del Tesoro, eso va a provocar que las tasas de los bonos de 10, de 30 años suban mucho y eso obviamente va a afectar negativamente las valuaciones de las empresas hasta el punto de que va a hacer caer los precios tanto que va a llevar al mercado un mercado bajista. Lo que no tienen en cuenta es que en realidad el efecto secundario del paquete de estímulo cuantitativo de la Fed, del efecto secundario que tiene la Fed al intervenir en el mercado comprando bonos, es sedar la economía. O sea, la economía en la post-crisis de 2008 no se recuperó gracias a la Fed, se recuperó a pesar de la Fed. O sea, se recuperó a pesar de que la Fed estaba obstaculizando el crecimiento de la economía. ¿Por qué? Porque es verdad que sí o sí la Fed tenía que intervenir, porque si no iban a quebrar los bancos, iba a quebrar el sistema bancario, o sea que la Fed sí o sí tenía que ir a rescatar a los bancos, pero eventualmente en el momento en que las hojas de balance de los bancos ya hayan quedado saneadas y que hubieran estado saludables, la Fed ahí tendría que haberse retirado. La Fed estuvo demasiado tiempo interviniendo porque se ve que había un sentimiento inversor y mucha preocupación negativa. O sea, había un sentimiento muy negativo, había mucha preocupación negativa. ¿Por qué? Porque claro, volvemos a lo mismo. Acá tengo la curva de tasas de los bonos, que ahora está bastante con pendiente positiva. Piensa en lo siguiente, lo que yo le decía antes. ¿Cómo gana plata un banco? ¿Cuáles son los incentivos que tiene un banco? Lo que hace un banco es toma depósitos acá y paga la tasa que está acá, la tasa de corto plazo, y presta acá. Presta a hipotecas, presta a empresas, presta a personas que quieren consumir. Entonces, la diferencia entre la tasa que se gana acá y la tasa que tiene que pagar acá es el margen neto de intermediación. Si con motivo de todo este paquete de flexibilización cuantitativa, la Fed demanda acá, interviene acá, lo que hace la Fed es aplanarme la curva. O sea, lo que hace la Fed acá es evitar que la curva se empine, evitar que la curva tenga una pendiente muy positiva. O sea, yo entiendo que el objetivo de la Fed fue muy loable porque salvó al sistema financiero, pero de la misma manera obstaculizó la recuperación económica, porque con una curva de tasas que
con motivo de la intervención de la Fed, estaba más plana de lo que debería haber estado, los bancos tenían menos incentivos para dar crédito, porque ellos veían que si la pendiente no era muy alta, el margen de intermediación no iba a ser muy interesante y no iban a tener muchos incentivos para prestar, sobre todo para prestar a inversores más riesgosos, a inversores que por ahí podrían pagar un poco más de tasa. Entonces, la intervención de la Fed, a pesar de que fue buena porque salvó al sistema bancario, de la misma manera aplanó artificialmente la curva de tasas, desincentivando a los bancos a dar crédito y por lo tanto desincentivando la creación secundaria de dinero y por lo tanto desincentivando el crecimiento económico. Entonces la economía durante la década pasada vimos que creció más lento de lo que creció históricamente la economía de Estados Unidos, justamente por este motivo, porque el crédito bancario no se recuperó con la rapidez que todos pensaban. En un momento se pensaba que no se recuperaba porque los bancos todavía no estaban lo suficientemente saludables en sus hojas de balance. En realidad era por esto, era porque los incentivos de los bancos para dar crédito no eran muy grandes, porque el margen neto de intermediación que iban a obtener gracias a eso no era tan interesante y venían de justamente un episodio que por asumir mucho riesgo habían casi ido a la quiebra, así que bueno, medio que se juntaba un poco el pasado reciente con un presente que por el momento no le generaba suficientes incentivos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando la Fed se quita del medio y deja de comprar bonos del tesoro, lo que pasa es que esta curva, la curva larga, empieza a subir. Fíjense que es lo que vemos bastante bien acá. A ver dónde tengo el gráfico. Acá. En la tasa de los bonos del tesoro a 10 años, pero en realidad lo vemos también acá. Acá en este gráfico de la Fed, lo que vemos es la tasa de 10 años menos la tasa de 2 años, que más o menos vendría a ser esto. Sería restar esta tasa de 10 años menos esta tasa de 2 años. Entonces más o menos me da la pendiente de la curva. Cuanto más positivo sea el número, más positiva está la curva, y cuanto más cercano a cero está este número, más plana está la curva. Entonces lo que vemos es esto, ¿ven? Estamos en 2013, Bernanke acá más o menos en mayo, el 22 de mayo acá, anuncia Bernanke que que se viene el tapering, que la Fed va a empezar a dejar de comprar activos, y fíjense cómo la pendiente de la curva aumenta. Y fíjense qué interesante esto, cómo el mercado ya se adelanta, cómo el mercado se fue adelantando a lo que iba haciendo la Fed, porque ven cómo se recupera la pendiente de la curva y se va casi a un 2,6 de pendiente positiva, que es una curva muy positiva con respecto a lo que veníamos teniendo años anteriores a que Bernanke anunciara el tapering. Y vemos que justamente la Fed empieza a reducir su compra de activos en enero y termina en noviembre de 2014. Y durante todo el año la pendiente de la curva se fue aplanando cada vez más. ¿Por qué pasó eso? Bueno, es muy complejo, o sea, son muchos factores. En parte Europa también estaba pasando por un problema complicado, o sea, con los problemas que tenían en aquel momento la Unión Europea. Las tasas en Europa no eran tan interesantes, entonces obviamente ante el estímulo de tasas al alza, porque la tasa del bono a 10 años, como vemos acá, subió bastante, llegó a estar casi un 3% la tasa del bono a 10 años, lo que vemos es que habrá habido incentivo desde el exterior para comprar, pero bueno, a ver, fíjense que desde que Bernanke anuncia hasta que termina, la tasa termina prácticamente igual, o sea, los que tenían miedo de que el tapering de la Fed provocara un aumento de las tasas tan alto que destruyera las valuaciones de las empresas hasta tal punto de generar un mercado bajista, se equivocaron. ¿Por qué se equivocaron? Porque el efecto positivo que tuvo en la economía fue mayor al efecto negativo que tuvo el aumento de las tasas. Entonces, en el neto, o sea, la suba de las tasas le pega negativamente a la evaluación de las empresas, pero la mejora de la economía mejoró sus ingresos, mejoró su crecimiento, mejoró sus márgenes de rentabilidad. Entonces, en el neto, la economía se dinamizó. Fíjense incluso que la Fed empieza en 2014 y termina en noviembre de 2014 la compra de activos. El PBI de Estados Unidos durante 2014 creció 2,3%. Durante 2015 creció 2,7%, o sea que se aceleró el crecimiento de Estados Unidos, tal como era esperable.
Pero lo interesante es que en ambos casos, 2014 2,3%, 2015 2,7%, en ambos casos la economía creció más que el 1,8% que creció en 2013 con el quantitative easing, como vemos acá, plenamente vigente. O sea, con el quantitative easing, con el programa de compra de activos de la Fed totalmente vigente, la economía en 2013 en Estados Unidos creció 1,8%. En 2014, cuando ya la Fed iba reduciendo mes a mes la compra y la curva, como veíamos acá, la curva de los bonos del tesoro se iba empinando y las tasas iban subiendo, lo que veíamos es que la economía creció en 2014 2,3 y en 2015, ya sin la Fed intervenir en el mercado, 2,7. O sea, se aceleró el crecimiento económico de Estados Unidos gracias a que, como la Fed no intervenía, las tasas se movían de manera ya más libre. Entonces, eso es lo importante. O sea, y de hecho, lo que vemos acá, el mercado, el Standard & Poor's, teniendo en cuenta con los dividendos, vemos que en mayo de 2013 Bernanke anuncia que se viene el tapering, el mercado hace un pullback, una corrección menor, podríamos decir, 5,6% de baja, y después sigue con un 18,8% de suba a lo largo de todo lo que fue 2013, y basta mirar el Standard & Poor's durante los años siguientes para ver que el mercado alcista continuó. O sea, a ver, conclusión, los inversores no tienen razones para temerle a los taperings, ya que no perjudican a los mercados alcistas, sino que en el neto, o sea, a pesar de que sí los tapering tienen efectos negativos porque hacen subir las tasas, en el neto los benefician, porque le quitan presión a la parte larga de la curva, que obviamente mejora la pendiente de la curva. Al mejorar la pendiente de la curva, eso es estimulante para las acciones bancarias, con lo cual puede ser interesante si alguien quiere poner un poquito de su dinero en acciones bancarias aprovechando el tapering. Pero bueno, no demasiado, porque no es el sector que más me guste, y si acaso tiene un efecto positivo el tapering sobre la acción bancaria, va a ser un efecto temporal, no algo mucho más permanente. Pero claro, al mejorar los fundamentos de las acciones bancarias, también se mejora la economía en su conjunto, porque se mejoran las empresas value, los sectores value, las empresas que dependen del financiamiento bancario, porque los bancos van a estar más dispuestos a prestarles. Entonces, se dinamiza más el crecimiento económico. Entonces, en el neto creo yo que el tapering de la Fed tiene efectos positivos sobre el mercado. Y vuelvo a lo mismo, el que diga que tiene efectos negativos, yo le diría, anda a mirar la historia reciente, anda a mirar lo que pasó a partir de 2013, 2014, 2015 y decime por qué el mercado no cayó en ese momento, si hubo tapering, si la Fed dejó de comprar activos, dejó de intervenir en el mercado y la economía se dinamizó y creció más. Entonces, bueno, decir obviamente que el mercado alcista está sostenido por la Fed es falso, y lo que tenemos que pensar básicamente es que cuando la Fed se corra del mercado, eso va a tener un efecto positivo sobre la economía, porque va a mejorar los márgenes de intermediación, y en el neto vamos a ver una economía de Estados Unidos que puede ser que se acelere un poco. Tampoco voy a decir que va a ser una super aceleración, pero se puede acelerar un poco, y eso va a tener un beneficio transversal a todos los sectores de la economía y a todos los sectores del mercado. Así que no temamos al tapering. O sea, yo sé que puede ser que cuando se empiecen a anunciar los tapering, que la Fed va a dejar de comprar activos, puede ser que haya temor, puede ser que haya un sentimiento negativo en los inversores, puede ser que se venga una corrección de mercado. Ahora les digo, si se viene una corrección de mercado y la explicación de esa corrección de mercado es que el tapering de la Fed va a hacer que las tasas de los bonos del tesoro suban tanto que las valuaciones de las empresas se van a destruir hasta el punto de llevarnos a un mercado bajista, mi consejo es no crean en eso, sean prudentes. Miren bien qué es lo que está pasando en el mercado para no caer en el sentimiento inversor negativo. La historia reciente de los taperings nos muestra que no tienen fundamentos para llevar a las acciones a una caída tan grande que lleve al índice Standard & Poor's a un mercado bajista. Así que estemos atentos, porque puede ser que empiecen a venir sentimientos negativos con respecto al tapering. Y bueno, si nosotros estamos comprados en acciones y vemos que el mercado empieza a caer fuerte
como resultado de que la Fed anuncia que va a dejar de comprar activos. Bueno, lo importante es mantenerse tranquilo. O sea, de vuelta, cuando veo una corrección de mercado, cuando veo que las acciones están cayendo, lo primero que me pregunto es, ¿tiene esta justificación que le dan a la caída de las acciones el justificativo para llevar a Estados Unidos a una recesión o para destruir las valuaciones de las empresas hasta el punto de que el índice Standard & Poor's caiga más de un 20%? Yo creo que el tapering no lo tiene. Y mientras no encuentre una razón que me justifique que sí va a suceder eso, yo me quedo quieto, me quedo con mi portafolio de CDR, con mi portafolio de Estados Unidos. Y bueno, si veo que la baja en el índice es mayor al 10%, estaré pensando en aprovechar para rebalancear el portafolio, para aprovechar liquidez que tenga para comprar acciones. Bueno, con respecto a Argentina, la verdad que ya dije todo la semana pasada. Ya expliqué la semana pasada cómo armaría un portafolio. Estamos ya cada vez más cerca de las PASO. Lo cierto es que, a ver, si las encuestas son fiables, que ya saben que en Argentina nunca son fiables, pero bueno, más o menos sabemos que la imagen negativa del presidente está en un máximo histórico. Nunca había tocado una imagen negativa tan grande el presidente. Y bueno, a ver, las encuestas dan hoy que el oficialismo perdería todas las provincias importantes, e incluso he visto algunas encuestas que lo dan perdedor en provincia de Buenos Aires. O sea, a ver, creo yo que hay que ver para creer ese tipo de cosas, así que más vale eso esperar hasta las elecciones. Pero bueno, ya saben que esta suba que estamos viendo en las acciones argentinas responde justamente a eso, a los inversores que son más arriesgados, son más tolerantes al riesgo, y están armando portafolio de acciones argentinas ante la expectativa de que efectivamente pase eso. Yo creo que si efectivamente el oficialismo pierde la mayoría en diputados, y también es cierto que está en riesgo la mayoría en senadores, si llega el oficialismo a perder la mayoría en senadores, pero habría sobradas causas para ser positivo políticamente con respecto a Argentina, porque ahí sí que el gobierno estaría muy impedido de sacar leyes, aunque ya sabemos que nuestra oposición no es muy opositora en muchos casos, pero creería yo que mirando 2 años para adelante la oposición se va a poner más opositora. Así que, obviamente, si el resultado de las elecciones arroja un Congreso que tanto en diputados como en senadores es opositor, sería muy alcista para las acciones. Así que aquellas personas que son más arriesgadas se estarán posicionando ahora. Ya expliqué la semana pasada cómo armaría un portafolio. Pero vuelvo a lo mismo que decía anteriormente. O sea, si no somos muy tolerantes al riesgo y queremos esperar un poco, no hay ningún problema. O sea, las acciones argentinas han caído tanto de valor y tienen tanto para recuperar que no hay ningún problema si compramos después de las elecciones. Estaremos comprando seguramente más alto, pero bueno, si efectivamente se dan los escenarios que planteamos políticamente para 2023, bueno, los fundamentos de las empresas tienen muchísimo margen en Argentina para recuperarse. Así que, bueno, yo me despido dejándoles las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocari.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.